Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién es Dominic Sonny Black Napolitano. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Dominic Napolitano, también conocido como Sonny Black, fue un capo régimen de la mafia estadounidense perteneciente a la familia criminal Bonanno. Sonny Black es conocido por permitir, sin saberlo, que el agente encubierto del FBI, Joseph D. Pistone, se convirtiera en asociado de su equipo y estuvo a punto de conseguir que lo hicieran. Los abuelos de Napolitano eran inmigrantes de Nápoles, Italia. Napolitano nació el 16 de junio de 1930 en Williamsburg, Brooklyn, con el pelo rubio, pero a los 40 años se había vuelto de un color blanco plateado. Desde entonces, para ocultar el color, se lo teñiría de negro, lo que le valió el apodo de Sonny Black. Dominic era un amigo cercano del futuro jefe de la mafia criminal Bonanno, Joseph Mazzino, y el jefe encarcelado, Philip Rastelli, ya lo conocía desde antes de ir a prisión. Napolitano saltaría a la fama en 1973 como soldado de Michael Sabella y fue ascendido a capo, reemplazando a su mentor después de la ejecución mafiosa del poderoso capo rival Carmín Cigarro Galante. Cuando Sabella fue degradado, este se hizo cargo del equipo. Dominic Napolitano controlaba Williamsburg, Brooklyn y de 1979 a 1980 operó en el condado de Pasco, Florida y desde Holiday, Florida, después de negociar el control del territorio con Santo Traficante Jr. En ese momento, Napolitano se propuso liderar una importante operación de apuestas en Orlando. Posteriormente, se convertiría en el confidente de confianza del mafioso encarcelado Philip Rusty Rastelli, quien volvió a asumir el liderazgo de forma permanente. No obstante, cuando Rastelli tomó el poder, los Bonannos se dividieron en dos facciones, una leal a Rastelli y la otra que intentaba derrocarlo a favor de la facción siciliana, liderada por Alphonse Sonny Red Indelicato. La sede de Sonny Black Napolitano estaba en el corazón del barrio italiano de Williamsburg. Napolitano, además, era propietario del Club de Veteranos de Guerras Extranjeras Italoamericanos de Wither en 415 Graham Avenue, en Williamsburg, Brooklyn, y también de The Motion Lounge en 420 Graham Avenue. Más tarde, dirigiría un casino ilegal en el condado de Pasco, Florida, y también fue dueño de un club de tenis y un club nocturno llamado The King's Card Battle Club en Holiday, Florida. Su equipo, involucrado en robos, extorsiones, atracos a bancos, usura, secuestro, apuestas, operaciones de casinos, asesinatos y tráfico de drogas, sería uno de los equipos más exitosos de la familia Bonanno. La tripulación de Napolitano incluye a algunos de los soldados callejeros más infames de los Bonanno: Benjamin Lefty Ruggiero, Nicolas Santora, Luis Atanasio, John Cersani, Jerome Massaro, Anthony Francomano, John Farasi, Daniel Magelli, Robert y Frank Lino, Richard Riccardi, Joseph Grimaldi, Nicolás Accardi, Patrick De Filippo, Michael Mancuso, Vito Grimaldi, Anthony Urso, James Tartaglione, Joseph Camarano, John Sancocchio, Edward Barberra, Bobby Badhart, Bobby Smash y su anterior capo Michael Sabella, Joseph Puma, Steven Maruca, Salvatore Forrugia, Anthony Pesiri, Antonio Tomasulo, Anthony Rabito, Frank Di Stefano, Salvatore Di Ottavio, James Episcopa, el infiltrado del FBI, Bonnie Brasco. En 1981, Napolitano y Joseph Mazzino, que eran leales a Rastelli, fueron los principales responsables de ayudar a poner fin a la lucha, matando tres capos opuestos a Rastelli: Alphonse Indelicato, Dominic Trinchera y Philip Giacone. En septiembre de 1981, Napolitano designó al asociado Donny Brasco, a quien esperaba convertir en un hombre hecho para matar a Bruno Indelicato, quien previamente había evadido a la muerte, cuando en mayo de 1981 se ausentó de la reunión donde los otros tres capos fueron asesinados. Brasco, sin embargo, era en realidad un agente encubierto del FBI llamado Joseph Pistone. Poco después de que se ordenara el golpe, se puso fin a la misión de Pistone y se informaría a Napolitano de que era un infiltrado del FBI. Ya escéptico sobre el apoyo de Napolitano a Brasco, Mazzino quedó profundamente perturbado por la violación de la seguridad cuando supo de la verdadera identidad del agente. Salvatore Vitale testificaría más tarde que esta fue la razón por la que Mazzino posteriormente decidió asesinar también a Napolitano. Como citaría más tarde a Mazzino, tengo que darle un recibo por la situación de Donny Brasco. El 17 de agosto de 1981, Napolitano fue convocado a una reunión en la casa del asociado de Bonanno, Ron Filocomo, en Eltingville, Staten Island, que era el hogar de los padres de Filocomo.
Anticipando que lo matarían, Napolitano le dio sus joyas a su barman favorito, que trabajaba debajo de su apartamento en el Motion Lounge, junto con las llaves de su apartamento para que pudieran cuidar a sus palomas. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. El capo Bonanno Frank Lino y Steven Canone fueron quienes llevaron a Napolitano a la casa de Filocomo. Los tres hombres fueron recibidos en la puerta por Frank Coppa, quien les dijo que la conferencia se celebraría en el sótano. Mientras Napolitano bajaba las escaleras del sótano, Coppa cerró de golpe la puerta del sótano, indicándole a Lino que empujara a Napolitano escaleras abajo. Como dos asesinos, Robert Lino padre, primo de Frank Lino, y Filocomo, estaban esperando al pie de la escalera, Napolitano fue empujado escaleras abajo y acto seguido, Lino Sr. le disparó pero solo lo rozó. Cuando su arma encasquillada no pudo disparar un tiro posterior, Napolitano les dijo disparar una vez más y hacerlo bien, a lo que Filocomo respondió disparando varias balas calibre .38, matándolo allí mismo. Más tarde, Judy, la novia de Napolitano, se puso en contacto con Pistón y le dijo que, poco antes de su muerte, Napolitano le había dicho que no tenía ninguna mala voluntad hacia Pistón, sabiendo que Pistón solo estaba haciendo su trabajo y que si alguien era responsable de acabar con él, se alegraba de que fuera Pistón. Judy también le dijo que Napolitano realmente lo apreciaba y se molestó mucho cuando descubrió que era un agente de la ley. A Napolitano le costaba creer que Pistón fuera un agente por las cosas que habían hecho juntos, las profundas conversaciones que habían tenido y el cariño que se habían mostrado. En agosto, la vigilancia del FBI vio a varios trabajadores desmantelando los palomares en lo alto del Motion Lounge, pero no se sabía nada del rastro de Sonny Black Napolitano. El 12 de agosto de 1982 se encontró un cuerpo en South Avenue y Bridge Street en Arlington, Staten Island. Al cadáver le cortaron las manos y el rostro estaba tan en descomposición que se requirieron registros dentales para verificar la identidad. El FBI anunció que había encontrado el cadáver del capo régimen Dominic Napolitano, aunque en el año 2000, sin embargo, se revelaron públicamente dudas sobre si el cadáver había sido correctamente identificado. En 2003, el jefe de Bonanno, Joseph Massino, fue arrestado y acusado de diversos delitos, centrándose el caso en el asesinato de Napolitano. En el juicio de Massino, los fiscales afirmaron que Sonny Black Napolitano fue asesinado por sus socios por permitir que su tripulación se viera comprometida y que le habían quitado las manos como advertencia a otros mafiosos para que siguieran las reglas sobre las presentaciones adecuadas. El acto hacía referencia a la asociación de darse la mano al ser presentado a alguien. Tras el juicio, Massino fue declarado culpable en 2004 y sentenciado a cadena perpetua. En 2006, Frank Lino y Frank Coppa presentaron pruebas ante el Estado y proporcionaron a las autoridades los detalles del asesinato de Napolitano. Aunque el FBI estaba razonablemente seguro de que el cuerpo encontrado en Staten Island era el de Sonny Black, existía una discrepancia. Lino afirmó que él y Filocomo dispararon a Napolitano con revólveres calibre .38 y que él mismo había disparado más de una vez y el cadáver encontrado solo tenía una herida de bala, aparentemente hecha con una pistola calibre 45. Coppa dijo más tarde que Napolitano murió como un hombre. Dominic Sonny Black Napolitano, de 51 años, fue enterrado en el cementerio Calvary, Queens. Sobre el destino de Napolitano, Pistón declaró más tarde: mi intención en todo esto fue la de encarcelar a la gente, no hacer que la mataran, y que lamentaba profundamente el asesinato de Napolitano. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.